Buenas tardes. Actualmente estudio en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. La materia es Programación, Planeación y Diseño y Evaluación. La actividad que voy a presentar es un resumen de los primeros 3 capítulos del libro de Teoría y Diseño Curricular de Casarín y Rato. Mi nombre es Yesenia Ivonne Rodríguez Manzanales. Mi tutor Gustavo López Tovar. Muy bien, a continuación realicé un resumen de cada uno de los capítulos. El capítulo número 1 nos habla del acercamiento al currículum. Currículum y sus significados en el primitivo uso del término. Cambia y se transforma en respuestas a las circunstancias históricas, a la estructura económicas y políticas y a los intereses humanos, así como las motivaciones personales y grupales de los sectores que elaboran el currículum. Definición de currículum. Es una voz en voz latín que se deriva del verbo curro y que quiere decir carrera. En el latín clásico se utiliza curriculum vitae o curriculum vivendi, haciendo referencia a una carrera de vida. Los jesuitas en el siglo XVI usaban el término ratio studiorum para referirse a un esquema de estudio. Aquí son algunas otras definiciones que son: el currículum es la planeación necesaria tanto de los fines, resultados de aprendizaje como de los medios educativos para obtenerlo. Neaglin y Evans en 1967. Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado los objetivos de aprendizaje proyectados según sus capacidades. Islow en 1966. Es el esfuerzo conjunto y planificado de todas las escuelas destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados. Johnson en 1967, en vista de las deficiencias de la definición popular, diremos aquí que currículum es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr. Este prescribe, a lo menos anticipa, los resultados de la instrucción. Continuando con el capítulo 1, con el subtema Acercamiento al currículum. Currículum formal, real o vivido. Plan curricular y la realidad del aula. Práctica educativa, apropiación de conocimientos, valores, habilidades, actitudes y destrezas. Currículum oculto. Proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas brindadas por la escuela. Dependiendo de la visión socioantropológica que se tiene de la escuela y de la educación. Aplicación de conceptos. Currículum como proyecto. La idea de proyecto permite visualizar al currículum como la propuesta de determinar lo que ocurre en el aula entre maestros y alumnos. Es un instrumento potente para la transformación de la enseñanza y por ende una segunda guía para el profesor. Relaciones enseñanza-currículum. El currículum es un proyecto que integra teoría y práctica. El maestro ya no es el simple ejecutante que permanece estático, sino un sujeto activo y con iniciativa. Currículum y enseñanza. Es posible y necesario admitir la integración de ambos. Relaciones cultura y currículum. La cultura se percibe como el conjunto de representaciones individuales, grupales y colectivas que otorgan significado a los intercambios entre los miembros de una comunidad. Muy bien, continuamos con el capítulo número 2, que es la fuente del currículum.
Clasificaciones de los contenidos. Para algunos autores, el término contenidos incluye desde conocimientos, habilidades y comprensiones hasta creencias, emociones y rasgos de carácter. Cole clasifica los contenidos en 3 tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales son basadas en datos propios. Los procedimentales, conjunto de pasos y reglas y acciones encaminadas a obtener un resultado o producto. Y las actitudinales, de tendencias a disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar y de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha evaluación. 3 componentes en las actitudes. Q. 1987. Componentes cognitivos, conocimientos y creencias. Componentes afectivos, sentimientos y preferencias. Y componentes conductual, acciones manifiestas y declaraciones de interacción. 2 grandes tipos de contenidos. Clasificación del contenido que en absoluto excluye otras y el estudio debe considerar como un esquema ordenador, es decir, como un punto de partida para sus futuros aprendizajes, saberes teóricos conceptuales y saberes técnicos prácticos. Aquí los vamos a definir. Saberes teóricos conceptuales se refiere a los contenidos que provienen de la ciencia, ciencias exactas, naturales y sociales y sus ramas auxiliares. Y el saber técnico práctico se refiere a los contenidos acerca de tecnología, técnicas, métodos, procedimientos, lenguajes y artes. Continuamos con el capítulo número 2, el aspecto profesional. El propósito principal es abordar la selección y organización de los contenidos curriculares desde la perspectiva de una profesión. Engloba el aspecto epistemológico, incorpora una dimensión sociolaboral de los contenidos del currículo. Profesional universitario. Toma decisiones de carácter social apoyado en conocimientos científicos y técnicos y aquellos consagrados por el uso y la experiencia. El profesional. Se forma y capacita para intervenir en determinadas áreas sociolaborales en las que trabaja con sectores poblacionales diversos. El profesional debe de contar con una formación cultural. Una variedad de herramientas, un conjunto de teorías, unas modalidades de interacción de la teoría y la práctica, una cierta concepción fisiológica de la profesión, una posibilidad de mejorar, innovar, criticar y reafirmar, entre otras. Características más importantes del concepto de práctica profesional de Díaz Barriga, 1992. Sintetizar las tareas de un campo de trabajo, abarcar las tareas de requerimiento social, mantiene una íntima congruencia entre profesión y problemática social, se evalúa en función de la problemática social, establece relaciones históricas, se constituye a partir de indicadores tales como políticas, presidenciales, etc. Debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos particulares, debe apoyarse en procesos técnicos, debe tener un espacio social para cada práctica y debe considerar el número de personas que afecta la actividad. El perfil de egreso. Delinea las actividades, procedimientos, características, funciones y roles sociales requeridos por la práctica.
en términos generales, es una representación del sujeto que las instituciones buscan formar y sus modos de integración al ámbito social y académico. Y por último tenemos el capítulo número 3, que es diseño y desarrollo del currículo. ¿Qué es diseño? Alude a bocetos, esquemas, planos, etc. Es decir, a una representación de ideas, acciones, objetos, de modo tal que dicha representación opere como guía orientadora a la hora de llevar el proyecto curricular. Práctica, por Casarini, 1999. El currículum hace referencia a la puesta en práctica del proyecto curricular. La aplicación del currículum sirve para retroalimentar, rectificar y ratificar, por el mismo autor. ¿En qué se basa el diseño? Se basa en gran medida en la institución donde nace en el plan de cada proceso educativo, complementándolo, rebasándolo, oponiéndosele o negándose. Sin embargo, la implementación del currículum es un asunto político educativo. Conceptos de diseño por Pérez Gómez en 1992. La actividad y profesión de diseño viene a situarse en un espacio intermedio entre el mundo de intenciones, ideas y conocimientos y el de las actividades prácticas. Finalidades del currículum. ¿Por qué y para qué enseñar a aprender? En este se ven las necesidades que existen en el contexto y la sociedad y la problemática para preparar a las personas y contribuyan en la sociedad. ¿Qué enseñar para aprender? Se propone que información deben de adquirir los estudiantes basándose en la finalidad de la carrera, taller, entre otros cursos. ¿Cuándo y cómo enseñar a aprender? Se implementa la organización de los contenidos en donde los estudiantes puedan adquirir habilidades cognitivas, destrezas, competencias para la vida. ¿Qué y cuándo y cómo evaluar? Con esta información se refleja lo que el estudiante es capaz de comprender, saber, puede hacer. Se realiza el diseño de la evaluación y se establecen los periodos de cierre de evaluación, porque no debemos olvidar que la evaluación debe ser formativa y continua durante todo el periodo, retroalimentar al estudiante. ¿Qué, cuándo y cómo se está aprendiendo, enseñando? Se tiene que valorar la información que se les va a brindar a los estudiantes para que estos sean protagonistas de su propio aprendizaje, donde puedan indagar, cuestionar, formular sus propias hipótesis y en la actualidad utilizar la tecnología como medio educativo. Rectificaciones y ratificaciones. En la primera se ve la aprobación y validez del diseño y el desarrollo del currículum, y en la segunda da la oportunidad de modificar tras observar algunas áreas de oportunidad y así poder mejorar el diseño y desarrollo del currículum. Elaboración del diseño. Se tiene que ver la visión del alumno, observar y analizar diferentes diseños para lograr uno que se adapte a las necesidades de lo que se desea enseñar y que el estudiante logre aprender. Primero, se tiene que tener bien claras las intenciones o finalidades del currículum y posteriormente se pensará en la técnica para diseñar el currículum. Muy bien, y pues como ya lo había mencionado, el autor es Marta Casarini Rato, en 1998, y el libro Teoría y Diseño Curricular. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.